Esta es la parte 2 de la lección quinta referente a los conectores argumentativos de la clase de argumentación jurídica. Los conectores organizadores basan su existencia en darle una adecuada estructuración a un argumento. Estos se clasifican en tres. La primera categoría está conformada por los marcadores de apertura. Estos indican que se abre o se inicia una serie o segmento del discurso y por lo tanto que comienza el argumento. Como ejemplo podemos citar para empezar, en primer lugar, inicialmente, en primer término, entre otros. En segundo término tenemos los marcadores de continuidad. Estos indican que la información que se introduce forma parte de una numeración o serie de la cual no constituye la premisa inicial. Recordemos que las premisas son afirmaciones dentro de un argumento y en tal sentido tendremos que conectar cada una de ellas de manera organizada y bueno, en este rubro tenemos enseguida, a continuación, entre otras similares. El tercer tipo de conectores organizadores está conformado por los marcadores de cierre. Estos señalan el fin de una serie discursiva y podemos citar como ejemplos a finalmente, por lo demás, para terminar y para concluir. El siguiente tipo de conectores son los llamados conectores de evidencia. Estos remiten al discurso anterior o precedente, o bien a creencias o conocimientos que los interlocutores comparten, destacando lo evidente de los argumentos emitidos, al tiempo mismo que introducen una segunda premisa que de alguna manera confirma el fragmento anterior. En este caso podemos citar como ejemplos en efecto, efectivamente y lógicamente. La idea principal de estos conectores es, como su nombre lo dice, dejar evidencia. Por otra parte, tenemos a los llamados operadores de refuerzo argumentativo, como otro tipo de conectores argumentativos. Estos son denominados operadores de refuerzo y estos indican que se introduce un argumento de mayor fuerza para mostrar y precisar el fondo de la cuestión que se está discutiendo. Hablamos entonces de frases como en realidad, en el fondo y de hecho. Los conectores reconsiderativos introducen un argumento para poder romper con las polémicas, dan apoyo en una refutación, otorgan suficiencia y escala argumentativa, de manera que constituyen una aceptación restringida. Al reconsiderar, nosotros planteamos esta idea en el rompimiento de las polémicas. En aquellos discursos que son tan controvertidos, tendremos nosotros que usar este tipo de conectores como, después de todo, al fin y al cabo, de hecho, para poder dar un giro argumentativo distinto y de esta forma romper con ese parámetro de argumentos que probablemente no están llegando a algún lugar. Por lo mismo son polémicos. En cuanto a los conectores concesivos, tenemos que los mismos representan las marcas de razonamiento que reconocen la validez del asunto y luego lo contraponen, lo restringen o bien lo destruyen. Pueden reconsiderar e incluso incluir alternativas. Tenemos como ejemplos de los conectores concesivos frases como de todos modos, en cualquier caso, en todo caso y diga lo que se diga. En sí, esas marcas de razonamiento que reconocen la validez del asunto estarían comprendidas en estas frases precisamente porque llegan a conceder esta idea que, como bien dice aquí la diapositiva, lo van a contraponer, lo restringen o lo destruyen. Finalmente, tenemos a los conectores de atenuación argumentativa y estos sirven para acercarse al oyente, para atenuar
el contenido para ser cortés. Por ejemplo, de alguna manera, en cierto modo, en cierta manera, se puede decir. En sí, los conectores de atenuación argumentativa realizan una función de proximidad. Proximidad hacia el interlocutor, una proximidad hacia el oyente y, bueno, efectivamente, el contenido que nosotros vamos a estar argumentando debemos suavizarlo. Debemos tratar de clarificarlo y efectivamente tendremos una atenuación que nos permitirá llegar al fin, que es persuadir. Esta es la parte 2 de la lección quinta referente a los conectores argumentativos de la clase de argumentación jurídica. Los conectores organizadores basan su existencia en darle una adecuada estructuración a un argumento. Estos se clasifican en 3. La primera categoría está conformada por los marcadores de apertura. Estos indican que se abre o se inicia una serie o segmento del discurso y por lo tanto que comienza el argumento. Como ejemplo podemos citar para empezar, en primer lugar, inicialmente, en primer término, entre otros. En segundo término, tenemos los marcadores de continuidad. Estos indican que la información que se introduce forma parte de una numeración o serie de la cual no constituye la premisa inicial. Recordemos que las premisas son afirmaciones dentro de un argumento y en tal sentido tendremos que conectar cada una de ellas de manera organizada y bueno, en este rubro tenemos enseguida, a continuación, entre otras similares. El tercer tipo de conectores organizadores está conformado por los marcadores de cierre. Estos señalan el fin de una serie discursiva y podemos citar como ejemplos a finalmente, por lo demás, para terminar y para concluir. El siguiente tipo de conectores son los llamados conectores de evidencia. Estos remiten al discurso anterior o precedente, o bien a creencias o conocimientos que los interlocutores comparten, destacando lo evidente de los argumentos emitidos, al tiempo mismo que introducen una segunda premisa que de alguna manera confirma el fragmento anterior. En este caso podemos citar como ejemplos en efecto, efectivamente y lógicamente. La idea principal de estos conectores es, como su nombre lo dice, dejar evidencia. Por otra parte, tenemos a los llamados operadores de refuerzo argumentativo, como otro tipo de conectores argumentativos. Estos son denominados operadores de refuerzo y estos indican que se introduce un argumento de mayor fuerza para mostrar y precisar el fondo de la cuestión que se está discutiendo. Hablamos entonces de frases como en realidad, en el fondo y de hecho. Los conectores reconsiderativos introducen un argumento para poder romper con las polémicas, dan apoyo en una refutación, otorgan suficiencia y escala argumentativa, de manera que constituyen una aceptación restringida. Al reconsiderar, nosotros planteamos esta idea en el rompimiento de las polémicas. En aquellos discursos que son tan controvertidos, tendremos nosotros que usar este tipo de conectores como, después de todo, al fin y al cabo, de hecho, para poder dar un giro argumentativo distinto y de esta forma romper con ese parámetro de argumentos que probablemente no están llegando a algún lugar. Por lo mismo son polémicos. En cuanto a los conectores concesivos, tenemos que los mismos representan las marcas de razonamiento que reconocen la validez del asunto y luego lo contraponen, lo restringen o bien lo destruyen. Pueden reconsiderar
e incluso incluir alternativas. Tenemos como ejemplos de los conectores concesivos frases como de todos modos, en cualquier caso, en todo caso y diga lo que se diga. En sí, esas marcas de razonamiento que reconocen la validez del asunto estarían comprendidas en estas frases precisamente porque llegan a conceder esta idea que, como bien dice aquí la diapositiva, lo van a contraponer, lo restringen o lo destruyen. Finalmente, tenemos a los conectores de atenuación argumentativa y estos sirven para acercarse al oyente, para atenuar el contenido, para ser cortés. Por ejemplo, de alguna manera, en cierto modo, en cierta manera, se puede decir. En sí, los conectores de atenuación argumentativa realizan una función de proximidad. Proximidad hacia el interlocutor, una proximidad hacia el oyente y, bueno, efectivamente, el contenido que nosotros vamos a estar argumentando debemos suavizarlo. Debemos tratar de clarificarlo y efectivamente tendremos una atenuación que nos permitirá llegar al fin, que es persuadir.